Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Y primero quisiera pedirles una disculpa porque quiero pedirles una disculpa, dar mis disculpas por el lunes pasado que no pude venir puntualmente al programa, ya que en el seminario diocesano de Tijuana pues estuvimos de fiestas toda esta semana pasada por el 75 aniversario de nuestra alma mater, el corazón de la Iglesia, el seminario diocesano. Y les comentaré brevemente que el lunes 7 de diciembre pues tuvimos a las 6 de la tarde la misa de imposición de sotanas, donde todos los jóvenes de nuevo ingreso en el seminario menor y el mayor se les impuso su sotana. La misa fue presidida por nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, donde 6 jóvenes del curso introductorio en el seminario mayor y 5 jóvenes del seminario menor se les impuso la sotana en una celebración muy bonita, muy concurrida, y que esto permite al joven seminarista ir teniendo ese sentido de identidad y pertenencia, que es algo sumamente importante, la sotana, que decimos es sotana y cota, que es lo que le da esa presencia en todas las actividades donde el seminario diocesano de Tijuana desarrolla, en la visita a las parroquias, en los tercer domingos de colecta, pues identifican plena y totalmente a los seminaristas. Y luego el martes 8 de diciembre, también dentro de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, se tuvo también la misa de acción de gracias, y que también tuvimos esta fortuna, esa bendición de poder estar en el concierto jubilar de los 75 años del seminario, en el que contamos con la presencia y que nos deleitaron con sus voces. En un primer momento el padre Santiago Tiscareño, que fue ordenado el 14 de diciembre de 1987, después el padre Ezequiel Jiménez, ordenado el 6 de junio de 1976, y posteriormente estuvo el padre Gabriel Pedrosa, ordenado el 8 de diciembre de 1992, donde en este día estaba él celebrando su aniversario número 23. Posteriormente el padre Francisco Hernández, que él fue ordenado el día 4 de julio de 1999. Enseguida el padre Miguel Ángel Sánchez, que fue ordenado el 20 de junio del 2002. Ya para concluir, pues se presentó 2 sacerdotes de los más recientes ordenados, hace aproximadamente 3 años, el padre Aurelio Chávez, que fue ordenado el 4 de febrero del 2012, y por último cerró este gran concierto el padre Enrique Villalobos, que fue ordenado el 31 de mayo del 2013. Bien, pues estuvo de verdad en una noche muy muy agradable, y que pues felicidades al seminario diocesano, a todos los jóvenes que han dado su respuesta generosa al Señor en este caminar, que han escogido la vocación al sacerdocio. Y para concluir esta parte de compartirles las vivencias del seminario diocesano la semana pasada, que también hubo, olvidaba el encuentro generacional que se llevó a cabo el miércoles en las instalaciones del Cerro Colorado. Este encuentro deportivo pues es la convivencia entre los sacerdotes de la diócesis con los seminaristas, tanto del mayor como del menor, y que en esta ocasión se invitó a algunos jóvenes y un sacerdote y un diácono transitorio de los misioneros servidores de la palabra, donde fue una
mañana, tarde muy agradable, donde hubo encuentros deportivos, tanto de fútbol, voleibol y básquetbol, y que pues tuvimos la oportunidad de saludar a muchos sacerdotes y pues poder compartir también la mesa con ellos. Bien, eso sí, ya es todo lo de las actividades del seminario diocesano de Tijuana la semana pasada, y pues quiero unirme a las ¿cómo podríamos decir? Bueno, la señora Georgina Ponce, que trabajaba como secretaria de la Vicaría de Pastoral en la diócesis, falleció el día de ayer. Estábamos en lo que fue la apertura de la Puerta de la Misericordia en la Catedral de aquí de Tijuana, donde se nos da la noticia que la señora Georgina acababa de fallecer. Entonces, pues nuestra más sentida condolencia a sus familiares y amigos, y pues la diócesis también se encuentra de luto, de duelo por la pérdida de esta señora hermosa en su ser, en su persona, y que se entregó por muchísimos años a la diócesis allí en la pastoral. Yo tengo 30 años en Tijuana y ya estaba allí la señora Georgina. Entonces, por su larga trayectoria, su servicio, yo me atrevo a decir que Dios la tiene ya gozando de las moradas eternas, que el Señor le dé su paz y su vida eterna. Y pues, ¿qué podemos decir ante esta realidad que a todos nos depara, ¿no? Esa experiencia de vivir la muerte, algo que parece a veces irónico. Pero bien, antes de que concluya este primer segmento y poder compartir un poco de lo que es este año de la misericordia, que a partir del 8 de diciembre el Santo Padre abrió la puerta, y que nuestro señor arzobispo el día de ayer a las 12 del mediodía en catedral se llevó a cabo el rito, la celebración de abrir la puerta de la misericordia, y fue una tarde, una experiencia espiritual totalmente llena de misericordia, porque ahí yo tuve la oportunidad de saludar al Padre Che, y pues viendo todo lo que necesitamos para ganar las indulgencias plenarias, pues dije, Dios me ha bendecido al estar en este momento compartiendo con el señor arzobispo, con todos los sacerdotes, seminaristas, el pueblo de Dios de esta diócesis de Tijuana. Pues dije, de una vez aprovecho, me confesé con el Padre Che, comulgué, prácticamente hice todo lo que se tiene que hacer para ganar las indulgencias plenarias. Entonces, pues la verdad que el domingo fue una bendición total y plena. Como les decía, voy a tratar de compartirles algo de lo mucho que podemos hablar en este año de la misericordia, y que también compartirles sobre este libro, que es prácticamente una bitácora, podríamos decirle. Propiamente se le llama un subsidio, pero que es para poder vivir el año de la misericordia. Aquí está, se los muestro. Algunas parroquias ya lo han estado adquiriendo en la oficina del Padre Mario Villanueva, el encargado de la pastoral presbiteral. Se llama Misericordiosos como el Padre. Dice claves y propuestas para la comunidad evangelizadora. Entonces, nosotros el día de ayer a las 5:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón empezamos a utilizar las fichas de trabajo que ya tiene aquí, y que nos pueden ir ayudando. Quienes de las parroquias que ya lo adquirieron, pues pueden comunicarse ya sea con su servidor, con el Padre Mario Villanueva, e ir tratando de explicarles, darles una introducción, y que pues todo esto sea con el fin de realmente encontrarnos con nuestro Padre Dios misericordioso, e identificarnos también nosotros con el Hijo pródigo, algo que en cada uno de nosotros debemos de sentir ese momento en que hagamos un alto en nuestra vida, que podamos iniciar en este año de la misericordia también un buen momento de conversión, de poder hacer un recuento de toda nuestra vida, qué es lo que hemos hecho, qué cosas es en las que más tenemos que trabajar, y poder ir nosotros poco a poco
siendo mejores personas, mejores cristianos católicos, dar un buen testimonio, poder trabajar con nuestras familias principalmente o primeramente, para después compartirlo a los demás. Ahorita en un tercer segmento les compartiré la ficha de trabajo de reflexión que tuvimos el día de ayer, y nos puede ir, repito, ir ayudando, que a veces podemos decir cómo le hago, qué puedo hacer, no tenemos una guía o una referencia para poder hacer un buen proyecto de vida, y esto nos puede ayudar, que estos proyectos de vida que normalmente llevamos cuando tenemos la oportunidad también de tener un acompañamiento espiritual, pues nos van guiando para ser cada día mejores, de tal manera que las caídas, los tropiezos que tenemos, pues lo podamos superar muy pronto. Y lo mejor de todo, pues es ir ante ir al Santísimo, o cuando está expuesto sobre el altar los jueves sacerdotales eucarísticos, o bien, como yo les comento, va uno a una iglesia, en el sagrario, dentro del sagrario está nuestro Señor en toda su totalidad. El cuerpo de Cristo se encuentra resguardado en la custodia, y que podemos platicar con Él, o simplemente un momento de silencio que nos ayuda también a, decía Madre Teresa, Dios habla en el silencio de la oración. Bueno, escuchar a Dios por donde Él nos llama, que es lo que nos pide, que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo cuando nos encontremos en la presencia del Señor en el templo, y que invoquemos también Espíritu Santo para que seamos asistidos por Él. Entonces, de esta manera podamos ir espiritualmente y humanamente siendo mejores humanos, cristianos, católicos, y compartir después hacia los demás pues toda esta oportunidad, estas bendiciones que hemos recibido. Bien, se nos termina este primer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, a este segundo segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde ya entraremos en hacer una pequeña, no homilía, simplemente es compartirles que esta es la finalidad del programa, en la formación que tengo, que me están dando, lo que voy aprendiendo es lo que voy compartiendo, y que es parte de lo que nos habla en este subsidio de misericordiosos como el Padre. Y bien, voy a dar lectura del Evangelio del día de ayer para entrar en sintonía con la homilía de el Santo Padre, el Papa Francisco, del día de ayer. Bien, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja.
guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues les comparto la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, que también lo mencionaba, como es en la misa de apertura del año de la misericordia, que propiamente fue el 8 de diciembre, pero les comparto textualmente la homilía del Santo Padre. Nos dice: en su homilía el Papa recordó que se abre la puerta santa en muchas catedrales del mundo, un símbolo que es una invitación a la alegría, porque inicia el tiempo del perdón y porque es el momento para descubrir nuevamente la presencia de Dios y su ternura de Padre, sin rigideces, porque Dios nos ama como Padre. El Papa Francisco, después de abrir este domingo la puerta santa en la Basílica de San Juan de Letrán, con una ceremonia simple pero emocionante, presidió la celebración de la Santa Misa. En su homilía el Papa recordó que se abre la puerta santa en muchas catedrales del mundo, un símbolo que es una invitación a la alegría, porque inicia el tiempo del perdón y porque es el momento para descubrir nuevamente la presencia de Dios y su ternura de Padre, sin rigideces, porque Dios nos ama como Padre. Y ha invitado a dar a todos testimonio de nuestra afabilidad, de la cercanía y del cuidado que Dios tiene hacia cada persona. Delante de la puerta santa que estamos llamados a pasar, concluye el Papa, se nos pide ser instrumentos de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre esto. Y nos dice ya en la homilía: queridos hermanos, la invitación que el profeta dirige a la antigua ciudad de Jerusalén, hoy se dirige hacia toda la iglesia y a cada uno de nosotros. Alégrense y exulten. El motivo de la alegría está expresado con palabras que infunden esperanza y permiten mirar al futuro con serenidad. El Señor ha anulado todas las condenas y ha decidido vivir en medio de nosotros. Este tercer domingo de Adviento nos lleva a mirar hacia la Navidad que ya está cerca. No podemos dejarnos tomar por el cansancio. No es consentida ninguna forma de tristeza, aunque tengamos motivo por muchas preocupaciones y las múltiples formas de violencia que hieren a esta nuestra humanidad. La venida del Señor, en cambio, tiene que llenar nuestro corazón de alegría. El profeta, que lleva escrito en su nombre mismo, Sofonías, el contenido de su anuncio abre nuestro corazón a la confianza. Dios protege a su pueblo. En un contexto histórico de nuestros grandes abusos y violencias, realizados sobre todo por hombres de poder, Dios hace saber que Él mismo reinará en su pueblo, que no lo dejará nunca más bajo la arrogancia de sus gobernantes, y que lo liberará de toda angustia. Hoy nos es pedido que no dejemos caer los brazos a causa de las dudas, de la impaciencia y del sufrimiento. El apóstol Pablo retoma con fuerza la enseñanza del profeta Sofonías y lo reitera: el Señor está cerca. Por esto tenemos que alegrarnos siempre y con nuestra afabilidad dar a todos testimonio de la cercanía y del cuidado que Dios tiene hacia cada persona. Hemos abierto la puerta santa aquí y en todas las catedrales del mundo. También este simple signo es una invitación a la alegría. Inicia el tiempo del gran perdón, el jubileo de la misericordia. Dios no ama las rigideces. Él es Padre, es tierno, lo hace con ternura de Padre. Seamos también nosotros como las multitudes que interrogaban a Juan: ¿qué debemos hacer? La respuesta del Bautista no se hace esperar. Él invita a actuar con justicia y a mirar las necesidades de quienes se encuentran en necesidad. Lo que Juan exige a sus interlocutores, de todos modos, es lo que encuentra respaldo en la ley. A nosotros, en cambio, se nos pide un empeño más radical. Delante de la puerta santa que estamos llamados a pasar, se nos pide ser instrumentos de misericordia,
conscientes de que seremos juzgados sobre esto. Quien ha sido bautizado sabe que tiene un empeño más grande. La fe de Cristo lleva a un camino que dura toda la vida, el de ser misericordiosos como el Padre. La alegría de cruzar la puerta de la misericordia se acompaña al empeño de recibir y dar testimonio de un amor que va más allá de la justicia, un amor que no conoce confines. Es de este amor ínfimo que somos responsables, a pesar de nuestras contradicciones. Recemos por nosotros y por todos quienes cruzarán la puerta de la misericordia, porque podemos entender y recibir el infinito amor de nuestro Padre Celeste, que transforma y reforma la vida. Bien, pues esto les comparto también la fuente, pues es de, podemos entrar al internet, a Zenit, y que allí nos comparten ellos pues mucha información. Algo que también nos ayuda a ir reflexionando. Hablamos o se nos invita de que podemos nosotros hacer obras de misericordia. Algunas personas me han comentado en la semana, incluso el domingo pasado en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, me preguntaba que cuáles eran las obras de misericordia espirituales. Todos nosotros conocemos ampliamente lo que son las obras de misericordia corporales, que es darle de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al preso. Y pues tenemos nosotros que ir trabajando. Aquí yo les podré dar brevemente unas pequeñas explicaciones sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Y esta pues la fuente es Catholicnet y nos dice así: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. ¿Cuál es el primero y más importante de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas les viene a la cabeza? ¿Cómo amar al prójimo? Una muy buena pregunta. En la descripción del juicio final, que es el mismo Jesucristo, nos da en el Evangelio de San Mateo: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Esto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36. Luego nos dice: la Iglesia nos ha dado un listado bastante completo, basado en este texto bíblico, que nos sirve de guía en nuestro amor al prójimo. ¿Lo conocen? Son las llamadas obras de misericordia, corporales y espirituales. Veamos primero qué significa misericordia. Miseria, cordia, corazón. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y como consecuencia, esa compasión es sentir con ayudarlo, a auxiliarlo. Entonces, es realmente ponerse en los zapatos del prójimo, ¿no? En sus necesidades, de tal manera que podamos nosotros compadecernos de él. Y también en el decir la compasión es sentir esa necesidad también que podamos tener nosotros de ayudarlo y de auxiliarlo, y que esto vamos nosotros poco a poco caminando. Bien, pues el tiempo de este segundo segmento se nos termina y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Y regresamos ya a este tercer segmento y que pues yo aquí les confieso, a lo mejor ya se dieron cuenta de que para mí el tiempo pasa sumamente rápido. Y algunas consideraciones que en los cortes que hay en las pausas pues ya se nos avisa, pero lo repetiré. Los teléfonos en cabina para quienes gusten llamarnos y dar alguna opinión, algún comentario, pues es el teléfono en cabina, el 608-3652. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través del internet, pues accesan a la página www.tjcatólico.com. En Facebook nos pueden encontrar Koinonia Informa, en Twitter @Koinonia Radio, y también en email y messenger es koinonia@hotmail.com y medios @comunidadkoinonia.com. Y también les recuerdo las cuentas del banco aquí en México y en Estados Unidos para quienes quieran compartir un poco de lo mucho que Dios les ha dado. Pues es la cuenta de Banamex, que lo pueden hacer el depósito en cualquiera de las tiendas OXXO. Las cuentas tenemos dos, es 4766-8402, 2088-1291 y 4766-8403, 2218, 3992. Y en Banco de América o Bank of America es la cuenta número 325013-788447. Y también a través de Facebook pues se pueden poner en contacto también conmigo. Mi dirección de Facebook es Francisco Gracia, donde pues ahí procuro compartir todas las actividades de la diócesis, del seminario, y que de una manera gráfica pues les comparto toda esa experiencia que estamos viviendo. Y bien, pues nos regresamos a nuestro tema sumamente importante del día de hoy, que es la misericordia, y también cuántas y cuáles son las obras de misericordia. Y a continuación se las enumeraré. Como les decía, en total son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Las obras corporales de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Esta última obra de misericordia no es que sea nueva para mí, pero quizás para muchos de ustedes no la hayan escuchado como una obra de misericordia, y que en realidad así lo es cuando nosotros también decimos que vamos a darle, fieles a la costumbre católica, sepultaremos el cuerpo sin vida de nuestro hermano, y eso hacerlo con toda dignidad y respeto. Bien, las obras espirituales de misericordia es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. Bien, ¿y de dónde sale la lista de las espirituales? La lista de las obras de misericordia espirituales la ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. El amor a Dios viene antes del amor al prójimo. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Primero, hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. Sumamente importante, todo esto lo repito. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no podemos poner lo segundo de primero, ni lo primero de segundo.
como dice el dicho, la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. La prueba de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Pero nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores. Esto no está mal, pero eso lo puede hacer y de hecho lo hace cualquiera que no sea cristiano y que no lo haga por ser cristiano. Lo puede hacer, por ejemplo, un buen gobernante o cualquiera que pertenezca a una ONG nacional o internacional. El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. El resultado de la ayuda que se brinde puede aparentar ser el mismo. Se resuelve un problema personal o social, pero no es igual para nuestra alma. Tampoco es igual para quien recibe la ayuda. El amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible, que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Amor a Dios y amor al prójimo como los maderos de la cruz. Se ha comparado el doble mandamiento del amor a los maderos de una cruz, a los parales que forman la cruz de Cristo, la cruz del cristiano. El madero vertical representa nuestro amor a Dios, que va en sentido hacia arriba, hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes, a los que están a nuestra altura, pues va en sentido lateral. Veamos. ¿Cuál de los dos maderos es el primero? ¿Cuál de los dos no puede sostenerse solo? Es clara la comparación, ¿no? El amor a Dios es lo que sostiene nuestro amor al prójimo. No puede haber amor al prójimo sin amor a Dios. Al amar a los demás tenemos que ser portadores de Dios, aunque no lo digamos, porque no tenemos que estar pregonando que aquí venimos en nombre de Dios. Eso no hay que hacerlo, por supuesto. Nuestro amor a Dios, que es la fuente de nuestro amor al prójimo, no hay que pregonarlo. El ejemplo más claro de cómo funciona el amor es la Santísima Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno, y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, lo hizo saber con grandes saltos de alegría. Así debe ser nuestro amor para con los demás, llevándoles a Dios que habita en nosotros, aunque el auxiliado no lo exprese igual que San Juan Bautista y Santa Isabel, la persona va a recibir muchas gracias del Señor, muchas más de las que cree estar necesitado, muchas más de las que nosotros creemos estar aportando con nuestro auxilio. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. Veamos cómo nos beneficia a nosotros el hacer obras de misericordia. Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios recibe gracias, pues con las obras de misericordia está haciendo la voluntad de Dios. Den y se les dará. Decíamos que una manera de ir borrando la pena purificante que merecen nuestros pecados, ya perdonados, que es purgatorio, es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Es una de las bienaventuranzas. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo. Es como si ahorráramos para el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor. Acumulen tesoros en el cielo. Al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un mero acto de filantropía? Si la ayuda la damos independientemente del amor a Dios, no tiene ningún mérito para nuestra vida espiritual. Es filantropía o altruismo. Se resuelve el problema y la necesidad de alguien, pero no merecemos en nada para nuestra vida espiritual. Cuando actuamos por filantropía, efectivamente la persona recibe la ayuda que requiere,
pero al ayudar desde nosotros mismos y no desde el amor a Dios, siempre se presenta el riesgo de yo ser portador de mí mismo y no de Dios. Eso no es amor cristiano, es ayuda. No es que sea mala, pero no es lo que Dios nos pide. Bien lo dice Jesús en sus diálogos a Santa Catalina de Siena, santa seglar de la Orden de Santo Domingo. Quiera o no quiera, el hombre se va apreciando a ejercer la caridad con su prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Sumamente importante, y lo voy a repetir, porque esto es fundamental para todas las obras que nosotros hagamos, y aquí que nos dicen, ¿es realmente una obra de misericordia o es de filantropía? Quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la caridad con su prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Sumamente importante de no ponerle nombre y apellido a las obras que hacemos, de no tratar de nuestro hedonismo, en nuestra soberbia, pues que todo el mundo se dé cuenta de que hemos dado algo, que lo hemos compartido. Situaciones que a veces en esta debilidad humana de orgullo, pues caemos muy fácilmente. Entonces tengamos mucho cuidado en que realmente hagamos obras de misericordia y no obras de filantropía. Bien, se nos termina este tercer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este último segmento en el que pues hay mucho todavía que compartir y que pues tenemos todo un año, 52 semanas o aproximadamente 49 más bien, para poder compartirles con ustedes todo lo que es la misericordia de Dios, que nos dice: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es asemejarnos en nuestras buenas obras, no literalmente a Dios, pero que nos acerquemos a Dios mediante las obras de misericordia, que nosotros recibamos el amor de Dios para poder nosotros compartir ese amor, porque todo lo que hagamos, si lo hacemos en el nombre de Dios, pues realmente podamos ir ganándole nosotros tiempo al purgatorio, como lo decíamos aquí hace un momento. Y bien, voy a compartirles ya en el poco tiempo que nos queda algo de las obras de misericordia, y en la próxima semana, el próximo lunes, lo seguiré compartiendo. Y bien, lo diré de esta manera. Vamos a ver cada una de las obras de misericordia, comenzando por las corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos. Juntaré el dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, porque estas dos obras de misericordia van muy unidas entre sí. Estas dos primeras obras de misericordia son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados. Los bienes que poseemos, si son bien habidos, también nos vienen de Dios, y debemos responder a Dios por estos y por el uso que les hayamos dado. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Bien. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Anda un poquito perdido en mis hojas, pero perdonen. Si pretendemos primero amar a los demás y antes amar a Dios, estamos siendo altruistas. Y Dios nos exigirá de acuerdo a lo que nos ha dado. La parábola de los talentos, por cierto, no es por casualidad que viene contada en el Evangelio de San Mateo, justamente antes de la escena del juicio final, donde habla de las obras de misericordia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá.
Esta exigencia se refiere tanto a lo espiritual como a lo material. Podemos dar de lo que nos sobra, esto está bien, pero podemos dar de lo que no nos sobra. Por supuesto, el Señor ve lo último con sus mejores ojos. Recordemos a la pobre viuda, muy pobre, que dio para el templo las últimas 2 moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos relata el Evangelio. Cuando Jesús vio lo que daban unos y otros, hizo notar esto. Todos dan a Dios de lo que les sobra, ella en cambio dio todo lo que tenía para vivir. Esta viuda recuerda otra historia del Antiguo Testamento sobre la viuda de Sarepta, en tiempos del profeta Elías. Ella alimentó al profeta Elías con lo último que le quedaba para comer, ella y su hijo, en un tiempo de hambruna terrible. ¿Y qué sucedió? Que no se le agotó ni la harina ni el aceite con que preparó el pan para el profeta. A veces no sabemos a quién alimentamos. Abraham recibió a 3 hombres que era nada menos que la Santísima Trinidad. Algunos piensan que eran 3 ángeles, los cuales le anunciaron el nacimiento de su hijo Isaac en menos de 1 año. Podemos verlo en el Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 21. Y a pesar de la risa de Sara, así fue. Por cierto, el nombre de Isaac significa aquel que hará reír, o aquel con el que Dios se reirá. Sobre dar de beber al sediento, la mejor historia de la Biblia es la de la samaritana a quien el Señor le pide de beber. Fíjense qué bello, y para muchos de nosotros, yo me incluyo, no sabía el significado del nombre de Isaac, aquel que hará reír o aquel con el que Dios se reirá. Bueno, pues aquí nosotros también podamos ser muchos Isaac para muchos de nuestros hermanos que se encuentran necesitados, afligidos, que podamos nosotros a través de palabras de aliento, ese bálsamo suave que ayuda a penas, dolores, sobre todo cuando perdemos a un ser querido, que podamos nosotros consolar como nosotros somos consolados también por Dios. Bien, otra obra de misericordia es dar posada al necesitado. En la antigüedad, al dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, pero aún así nos podría tocar recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a ángeles bajo formas humanas. A Abraham y Lot les sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente San Pablo. No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Otra obra muy importante de misericordia es vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en parroquias y otros centros de recolección. Recordar que, aunque demos ropa usada, no es dar lo que está allá como para botar o para convertir en trapos de limpieza. En esto también podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil. Visitar al enfermo, otra obra de misericordia. No se trata de visitas sociales por cumplir, se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto con cuidado físico como en compañía. Y la atención más importante en casos de vejez y enfermedades graves es la atención espiritual. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la parábola del buen samaritano, que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. El visitar al enfermo incluye el auxilio a los heridos. Socorrer a los presos. Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente asistencia espiritual, para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien cuando termine el tiempo asignado por la justicia.
significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Hoy en día este mandato es relevante con prisioneros inocentes y secuestradores. ¿No creen eso? Bien, otro de los obras de misericordia, enterrar a los muertos. El más famoso muerto enterrado y en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no solo eso, sino que tuvo que tener valor para presentarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y también practicó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Y también participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Esto de enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque de hecho todos son enterrados, pero por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. En Venezuela hay la foto que dio vuelta al mundo, pues ganó un premio Pulitzer de un sacerdote bien identificado con sotana en medio de un tiroteo en Puerto Cabello en los años 60, sosteniendo un soldado casi ya muerto. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero, ¿saben qué está sucediendo hoy en día con los cuerpos cremados hechos cenizas? Dios nos exigirá de acuerdo a lo que nos ha dado. Bien, aquí lo de las cenizas también se está irrespetando a lo que ha sido templo del Espíritu Santo, porque la gente esparce las cenizas por donde se les ocurre, no dándole una sepultura digna. Hasta se hacen dijes colgantes para guardar el recuerdo del difunto, o se tienen las cenizas expuestas en las casas, algo sumamente, algunos pudiéramos decir desagradables, pero para otros pues es la mejor manera de tener ahí todavía a sus familiares que ya han fallecido. Normas de la Iglesia sobre cremación y cenizas. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral número 2301. Aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales, estos ritos pueden celebrarse también en presencia de los restos incinerados del difunto. Cuando por razones válidas no es posible que los ritos se celebren en presencia del cuerpo del difunto, debe darse a los restos incinerados el mismo tratamiento y respeto debido al cuerpo humano del cual proceden. Este cuidado respetuoso significa el uso de un recipiente digno para contener las cenizas. Debe expresarse en la manera cuidadosa en que sean conducidos y en un sitio de su colocación final. Los restos incinerados deben ser sepultados o en una fosa o en un mausoleo o en un columbario o nicho. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o conservarlos en el hogar de la familia del difunto no es una forma respetuosa que la Iglesia espera y refiere para sus miembros. Bien, pues nos quedamos, todavía faltan las obras espirituales, que estas pues se las compartiré en el próximo programa. El tiempo se nos ha terminado, pues yo les deseo felices posadas, ya estamos próximos a empezar y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Dios los bendiga, buenas noches, cúbranse, está haciendo muchísimo frío y no se vayan a enfermar. Hasta la próxima. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.